1880, 1885, 1890. Pensemos en lo que era esta zona, la creación de las colonias agrícolas. Vamos a comenzar con, en este caso, Natalí, para que nos situemos en esa situación, para hablar de este centenario, de esta escuela tan especial para el recreo. Sí, Santa Fe era una región en pleno crecimiento y era considerada la más grande manifestación del progreso argentino, gracias a la pacificación de las fronteras, la aparición del ferrocarril y el ingreso de inmigrantes. Y vamos a charlar ahora con Estefaní para preguntarles, en este contexto, ¿fueron surgiendo las colonias agrícolas? Precisamente nosotros nos identificamos con la aparición de una de esas colonias. Ignacio Crespo, antes de ser gobernador de la provincia, en 1885, pidió permiso al gobierno para instalar una colonia agrícola en tierras de su propiedad. Estamos viendo a Ignacio al norte Crespo. De la ciudad de Santa Fe. Te interrumpía porque estamos viendo a Ignacio Crespo, precisamente. Decías que fue al norte de la ciudad de Santa Fe. Te dejo seguir. Lo mismo hizo José Aldao en tierras vecinas más al norte. El gobierno aprueba estos pedidos y entre 1887 y 1888 comienza el tendido de la vía férrea Santa Fe-San Justo, la que luego llegaría a Reconquista. La estación, en el límite de las dos colonias, va a completar la activación de la zona. Con el tiempo, las dos colonias significarán... ¿Se unificaron? Sí. El 30 de abril de 1890. Sí. Y ahora vamos a preguntar a Natalí qué función cumpliría la educación en todo este contexto. La escuela pública estaba prevista en las normas de colonización, junto con el establecimiento de un juez de paz. La escuela debía integrar a los colonos extranjeros, a la colonia nacional y local. Debemos tener en cuenta que la mayoría de los inmigrantes eran de origen italiano. Bien, ¿y cómo se crea, para terminar contigo, Estefanía, cómo se crea la escuela en hace 100 años de esta historia, más? Sí, en el gobierno de Luciano Leiva se firma el decreto de creación con fecha 23 de abril de 1896. Se llamaba Escuela Mixta de Colonia Crespo y como primer director fue designado Juan Satolo. El problema fue que no tenía edificio propio. La escuela funcionó en un almacén de una casa vecina que actualmente se encuentra a 600 metros al sur del edificio actual. Ahí está, precisamente esa escuela. Allí funcionaba la escuela. Muy bien logrado, muy bien chicos, realmente excepcional trabajo. Acompañado con la ferrocarril, comienza a surgir la ciudad, comienza a formarse, mejor dicho, el pueblo en definitiva. Y al poco tiempo, en el 96, se crea la escuela. Pero ¿cómo? 1896 y este 2004. Hay una diferencia para que hablemos de los 100 años. ¿Por qué se da esto? Le estamos preguntando en este caso a Tatiana. Bueno, para comprender esto tenemos que tener en cuenta que el problema del edificio escolar se resolvió en 1904, cuando un vecino de la zona, el señor Sebastián Escarafía, donó un terreno al Consejo de Educación, destinado a construir la escuela. En el mismo año se levantó la primera aula y se inauguró el edificio, es decir, que conmemoramos el centenario del edificio escolar. El centenario del edificio escolar. Vamos a preguntarle a Karen la importancia que tuvo la escuela en todo este contexto, en todo este lugar. Bueno, si observamos un plano de la zona, vemos que la escuela se encuentra a mitad de camino entre la Ruta 11, que era el llamado Camino Real, y estaba paralelo al trazado del ferrocarril, y el Camino Viejo Esperanza, ruta muy transitada en aquella época porque conectaba con el puente de Miura, ya que no existía la Ruta 70. De esta manera, la escuela rural era un vínculo para la comunidad, al encontrarse equidistante de los caminos principales que delimitaban a la colonia Crespo. ¿Cómo fueron los primeros años? Bueno, la escuela al principio tendría una matrícula de 25 alumnos, número que seguramente variaría por razones laborales. Recordemos que en las zonas rurales los chicos colaboran con el trabajo de sus padres y también las faltas eran producto del mal estado de los caminos en los días de lluvia. ¿Cuántos maestros había? Un maestro había. ¿Un solo maestro? Sí. Había un solo maestro que en una época viajaba desde Recreo, en Sulqui, para dar clases. Luego también hubo maestros que venían desde Santa Fe y que tenían que pagar pensión en las casas cercanas, ya que el tren no pasaba diariamente. ¿La colaboración que fueron recibiendo los vecinos, se puede contar algo sobre eso? Sí, justamente para resolver el problema que padecían los docentes por la distancia y por el transporte, en 1914 el mismo donante del terreno, Sebastián Escarafía, hizo construir al lado del aula una pieza con una cocina, para que el docente no tuviera que pagar pensión. Además, los vecinos siempre colaboraban en las fiestas patrias, que eran vividas como verdaderos festejos. Bueno, y vamos a preguntarle a Tatiana para terminar,
¿Cuándo se le asignó el nombre a la escuela? Escuela Manuel Belgrano. El origen del nombre lo encontramos durante el gobierno de Enrique Mosca en el año 1921. Se impuso el número 37 y nada más y nada menos que el nombre Manuel Belgrano, quien, recordemos, consideraba fundamental la creación de escuelas que generaran amor al trabajo, porque según su pensamiento, en un pueblo donde reina la sociedad toma lugar la miseria. Nada más, muchos escucharon hablar del Camino Real, del Camino Viejo de Esperanza, muchas historias se volvieron, estamos hablando de 1890, 1900, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. 25 alumnos iban a esa escuela, a esta Recreo de hoy de más de 12.700 habitantes. Bueno, pero, Roxana, ¿de qué manera transcurrió el tiempo y llegamos a la década del 40? ¿Cómo llegamos? Bueno, de este periodo encontramos información de la existencia de 2 aulas más y una población escolar que seguía creciendo, entre 70 y 80 alumnos, y la aparición del ómnibus que facilita la llegada hasta la intersección de la Ruta 11 y el camino principal, desde el cual los maestros deben caminar 1,5 kilómetros hasta la escuela. Pero lo más interesante de esta época es la designación de nuestra biblioteca, como filial número 40 de la Biblioteca Pedagógica del Consejo General de Educación. Esto motiva a vecinos y al centro de exalumnas a recaudar fondos para la compra de libros, organizando festivales y beneficios. Veíamos el frente de la escuela recién, le vamos a preguntar a Andrea. El entorno rural también fue cambiando. ¿Cómo influyó esto en la escuela? La tierra de los antiguos colonos se fueron subdividiendo y aparecieron las quintas y los medieros. La existencia de una población flotante, originaria del norte del país y de Bolivia, que realizaban tareas de recolección estacional, determinan una notoria que varía en la cantidad de alumnos. La escuela sigue ampliándose en función a las necesidades de la comunidad, Y aparece un vecino en 1960, muy importante. Sí. En 1960, un vecino, Carlos Rudy, donó un terreno al sur de la escuela para ser utilizado como campo de deportes. Muy bien, Andrea. Volvemos a Roxana. ¿Qué otra función, además de la pedagógica, ocupó la escuela? Porque acá está el tema, lo que va a decir ella, lo que significaba la escuela en ese entorno y en ese momento. Sí, hay registro de infinidad de notas dirigidas al Ministerio de Educación solicitando la ampliación del edificio para el aumento de la matrícula, la cual llegaba a 271 alumnos en 1974. La apertura en 1975 del comedor escolar dio respuesta a uno de aquellos pedidos, cubriéndose una necesidad social desde la institución. Ya notaron entonces, ya cumplía la función también de comedor escolar. Vamos al significado que tiene el logo de la boda de diamantes. Sí. El logo es un sencillo dibujo que muestra la escuela en medio del campo. Los dos son lugares de siembra, los cuales con el tiempo recogen su cosecha, frutos maduros de las quintas y jóvenes preparados para enfrentar el futuro egresan de la escuela. Lo último, Roxana, el lema del centenario, ¿me lo podés contar? Porque creo que también se identifica con el logotipo que terminamos de ver. Sí, fue seleccionado entre todos los enviados por padres y alumnos. Creo que está a punto de ser ciudad, ya fue aprobado por diputados y senadores, falta la firma del Ejecutivo. Esta población que hace tiempo tendría que haberlo sido ya, 12.000 y pico de habitantes, con una escuela centenaria, la Escuela Belgrano. Y vamos a contar que arrancó con 25 y hablemos de esta actualidad, Priscila. ¿Cuántos alumnos? Actualmente en nuestra escuela asisten 490 alumnos. Esta matrícula abarca desde las 2 secciones de preescolar hasta el 9º año. En total son 19 secciones de GB completa con sus respectivas áreas. Es importante que en el año 99, ¿qué se incorporó? 8º año y en el año 2000, 9º. Esto significó no solo el aumento del personal docente y la matrícula, sino también la ampliación del edificio. Vamos a preguntarle a Estefanía si, teniendo en cuenta la realidad de la zona hoy, ¿quién no conoce lo que es Recreo, Recreo Sur? Muy enorme. ¿Cuándo se proyecta o cómo se proyecta la escuela hacia toda esa enorme comunidad de más de 12.000 habitantes? La preocupación fundamental de la escuela es ¿Sí? mejorar la calidad de vida de los chicos y sus familias. Para esto es indispensable la promoción y prevención de la salud a través de un trabajo integrado con el Hospital Protomédico Dr. Manuel Rodríguez, el Centro Cívico de Recreo Sur, la Comuna de Recreo, la Cooperativa Agua Potable y el Vivero Provincial, entre otras instituciones. El nombre de este proyecto en red es Prevención y Saneamiento Ambiental. Bueno, la pregunta que vendría ahora para Priscila es si además existen otras actividades de extensión hacia toda esa comunidad. Bueno, la sala de tecnología abrió sus puertas a padres y alumnos con variados talleres.
El año pasado se trabajó con materiales desechos y estos años están dedicados a la mimbrería. ¿Hay taller de música? Sí. Sí, la sala de música se abrió por la inquietud de algunos alumnos que deseaban aprender instrumentos musicales. Hoy, además de enseñarse flauta, guitarra y bombo, se enseña a bailar folclore. También hay un pequeño coro. Un pequeño coro. Y también expresión plástica, porque atrae a los alumnos todo esto. Sí, el centenario de la escuela coincide con los 20 años de creación del Club de Niños Pintores, al cual concurren alumnos en contraturno y su participación es voluntaria. Como se dieron cuenta, desde aquel momento cuando empezó a ser como un comedor también para los chicos necesitados, a esta realidad de hoy, con tecnología, una sala de tecnología, de expresión, un coro, todo lo que significa un colegio cuando está insertado en la comunidad. Y esta música que termina sellando este cuarto micro, que es el himno precisamente del colegio, de los 100 años de este colegio. Me remontaba el primer día cuando hablaron de la aparición de José Aldao, de Ignacio Crespo, la formación de las colonias agrícolas, la ruta, el Camino Real, el Camino Viejo Esperanza, ahí, incluida en todo ese contexto de colonia, de crecimiento, estaba Recreo. Recreo que hasta hace muy poquito tiempo no era ciudad, increíblemente. Hablando de todo esto, vamos a hablar del tema de la ciudad, de este crecimiento que lleva a esta novedad muy importante a nivel institucional. Bueno, Recreo tiene 12.780 habitantes. Este dato fue tenido en cuenta en el proyecto presentado en abril para convertir al pueblo en ciudad. Esto fue aprobado en junio por la Cámara de Diputados y hace muy poquito en Cámara de Senadores también. En agosto por la de Senadores, sí. Correcto. Y estamos esperando la firma final del Poder Ejecutivo. Si esta ley no es vetada, el próximo año el pueblo elegirá su primer intendente y 6 concejales. Y a la espera de este acontecimiento, vamos a seguir con la celebración del centenario de la escuela. Actividades, cómo comenzó todo, contame algo, Karen. Sí, en realidad los festejos comenzaron el 4 de mayo, con el acto de lanzamiento en el cual participó toda la comunidad. En el patio de la escuela se descubrió una placa recordatoria y se plantó un ibrapitá, que es un árbol de la selva misionera. A partir de ese día, alumnos y docentes acompañaron con los festejos a través de distintas actividades de recreación, ya sean desfiles de máscaras, dramatizaciones, espectáculos de títeres, cosas así. ¿Se ha logrado un intercambio muy especial? ¿Han logrado ustedes un intercambio con este motivo del centenario? Sí, la Subcomisión de Cultura organizó un intercambio de cartas escritas por nosotros con las distintas escuelas Manuel Belgrano del país. No solo recibimos infinidad de cartas felicitándonos por el centenario, sino también la visita, el día del acto central, de 21 docentes y 29 alumnos de la escuela número 1, General Manuel Belgrano, de San Salvador de Jujuy. Esta escuela recibió su decreto de creación en 1896, o sea, en el mismo año que la nuestra. Fue una experiencia inolvidable, me contaban los docentes. Lo último, llegamos al día del acto central. Esto fue el 5 de septiembre, si no tengo mal el dato. Sí, fue el 5 de septiembre a las 9:30 horas, con la participación de autoridades, de la comunidad, quienes de uno u otro modo están vinculadas o estuvieron con la escuela. ¿Cuántas personas fueron al almuerzo? Al almuerzo asistieron alrededor de 800 personas, quienes recordaron con gran emoción su paso por la escuela número 37. Excelente, Karen, excelente. Excelente el trabajo. Le hemos pintado un poco la historia, un poco de Recreo como ciudad ya, porque falta muy poco para que el Poder Ejecutivo termine firmando el decreto. Después esta interesantísima escuela que cumplió 100 años, pero que le ha dado muchísimo a la zona. Ha tenido un nexo con la comunidad importantísimo. Y nos vamos con ese himno tan especial que es bueno escucharlos porque trasunta a través de la letra lo que significa el colegio. Nos encontramos el lunes y dejamos esto en el aire.